Bueno, muchas gracias al doctor Germán Cabellier por aceptar esta invitación. Él es un científico dedicado a las neurociencias y áreas interdisciplinarias afines y relacionadas como bioingeniería, modelaje computacional, nanomedicina, bioinformática, genética y otras áreas interdisciplinarias. También ha trabajado con la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Columbia, la Universidad de los Andes, en fin, es un currículo muy amplio. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, quisiera comentar por qué se interesó en las neurociencias, Germán. Bueno, muchas gracias, Jorge Enrique. Gusto estar aquí contigo y con la audiencia. Bueno, yo como ingeniero, pero hijo y sobrino de médicos, me empecé a interesar más y más por la biología y la medicina a medida que avancé por la carrera de ingeniería eléctrica y al final, cuando cuando me gradué y fui a hacer un posgrado en Francia, fui a unos laboratorios que hacían investigación relacionada con, con biomédica, ¿no? Entonces, ahí empezó mi carrera como ingeniero biomédico. Y cuando regresé a los Andes, yo seguí practicando eso y aprendiendo. Después de unos años, con unos amigos hicimos el programa de ingeniería biomédica que hoy en día ya hace unos años ya crearon el departamento de ingeniería biomédica en los Andes. Y yo seguí aún más interesado en las neurociencias y en los aspectos moleculares de esto. Y finalmente fui a hacer el doctorado en Johns Hopkins en biofísica molecular. Eh, ya una vez que me gradué del doctorado, estuve en los Andes unos años y resolví regresar a Estados Unidos y estuve trabajando en Columbia University unos años como bioinformático y después en el NIH haciendo básicamente neurociencias, que es lo que me ha gustado más siempre. Pues muy interesante esa trayectoria, sobre todo siendo yo médico. Me interesa conocer esa visión desde la ingeniería también para poder mejorar el abordaje que se está haciendo a las patologías neurológicas, ¿no? Y así desde el punto de vista de la ingeniería, Sí. ¿qué cree que le está faltando a la medicina para abordar con más éxito las patologías del cerebro? Bueno, hoy en día en las neurociencias están descubriendo en el cerebro unos circuitos muy interesantes que ya se están pudiendo analizar a nivel de circuito, inclusive con algunas mediciones, y sería muy interesante poder hacer modelos más precisos de funcionamiento de esos circuitos. Ya están empezando a hacerlo, ¿no? Entonces, pues allí ya los ingenieros y los médicos pueden cooperar en formar modelos bastante precisos de diferentes partes del cerebro y la función de circuitos en diferentes partes del cerebro. Sí, y desde el punto de vista de hábitos, ¿qué deberíamos hacer más y menos para mejorar la salud del cerebro? La gente que nos está escuchando, con lo que ha podido aprender, en qué cree estamos abusando y qué nos está faltando? Sí, bueno, hay una serie de cosas en psiquiatría que han descubierto, por ejemplo, la, las neurociencias, de ciencias de comportamiento cognitivo, que se trata de ajustar los pensamientos para poder mejorar la salud mental, ¿no? Mm. Eso yo lo he estudiado y me parece muy interesante. Y en cuanto a ciertas técnicas, el Cognitive Behavioral Therapy es, yo creo, una de las mejores, más Mm. interesantes. Y hoy en día ya, pues hay además gente que está trabajando en esto, está haciendo
descubrimientos muy importantes con estimulación profunda del cerebro, que, que es increíble cómo pueden curar enfermedades como la depresión a veces, que son incurables en otros casos, y con un electrodo en el cerebro, y eso son cosas realmente extraordinarias que están sucediendo. Entonces yo creo que la ingeniería y la medicina se pueden complementar muchísimo y saber cada vez más del funcionamiento del cerebro y de las enfermedades neuronales y psiquiátricas. Sí, de acuerdo. Yo creo que el futuro y el presente es la intercomunicación entre las diferentes disciplinas, ¿no? Porque, claro, dada la complejidad y la Sí, cantidad de información que sale, es imposible, ¿no?, dominar todos los campos, ¿no? exacto. Cambiando de tema, a propósito de la conciencia, que es algo que se toca en los temas de neurociencias, ¿qué definición tiene de la conciencia? Sí, es interesante ese tema y eh, después de estar en los Andes, yo fui un año a Caltech, al laboratorio de Jim Bauer, y allá tenía otro laboratorio, Christoph Koch, que ahora está en el Allen Institute en Seattle. Y él escribió un libro que yo me leí sobre la conciencia. Es muy interesante el tema, pero es como la capacidad que tienen los humanos de percibir que Mm. son unos seres pensantes por sí mismos, ¿sí? Entonces, pues ese tema es sumamente interesante en neurociencias y muy difícil de comprender y de explicar, pero pues Christoph Koch ha publicado varios libros sobre eso y es solo una lectura apasionante sobre ese tema. Ah, interesante esa referencia, vamos a leerla porque siempre en la conciencia, eh, en la terminología, ¿no? A veces es confuso, ¿no? Incluso definirla, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Qué tan alejados estamos de que un computador imite realmente la función del cerebro humano? ¿Y qué cree que no podrá ser imitado dentro de lo que ha podido investigar? Bueno, sí, esa pregunta es interesantísima también porque hoy en día están haciendo cada vez más aplicaciones que tratan de simular partes de las funciones del cerebro, eso que llaman inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Y uno se pregunta hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí. Eh, yo creo que sí se puede llegar cada vez a más, pero en conjunto con los estudios de los circuitos neuronales de que hablábamos antes, porque las capacidades y interconexiones y el nivel molecular en esos circuitos es inmenso. Entonces es muy difícil en programas de computador abarcar todo eso, ¿no? Que Mm. realmente sí sucede en las neuronas. Y sería pues muy interesante poder desarrollar nuevos métodos para simular con los computadores procesos que a nivel molecular y neuronal se están pudiendo analizar y observar inclusive con mediciones, pero que en los computadores son bien difíciles todavía de simular, ¿no? Así es. O sea que el cerebro todavía está muy lejos de lo que entendemos como inteligencia, ¿no? Digamos que es muy superior, tal vez, interpreto eso de lo que ha dicho. Sí, yo creo que todavía falta mucho y hay mucho camino por recorrer ahí, ¿no? Es decir, los computadores pueden aprender mucho de ese estudio de circuitos en ese sentido. Inclusive yo creo que la arquitectura de los computadores puede aprender mucho de los estudios médicos y biológicos que se hacen sobre los circuitos en el cerebro. Muy bien. ¿Qué le hubiera gustado saber en los inicios de los estudios de las neurociencias que hoy día sabe, pero que al comienzo no conocía? ¿Qué le hubiera gustado saber en ese momento, al comienzo? Que tal vez hubiera agilizado su aprendizaje. Bueno, yo después, sí, yo tenía inquietudes a nivel
un poco neuronal y un poco molecular que no podía por mi, pues porque pues apenas estaba yo empezando mi carrera, pero y en ese momento como que no se me ocurrió es estudiar tanta física cuántica y de ese tipo de cosas sobre las moléculas que después estudié. Y ese tipo de cosas son las que yo me refiero que pueden servir para nuevos diseños de computadores, porque hay una serie de fenómenos muy interesantes a nivel molecular y neuronal que hoy en día están ya empezando a medir y que estamos empezando a descubrir y que son interesantísimos. Pero bueno, con el tiempo yo aprendí un poco más y todavía queda mucho por aprender. Nos queda mucho a todos, es verdad. Bueno, yo soy médico y me interesa saber al nivel de alimentación, de nutrientes, qué cree deberíamos incorporar más y cuáles menos, otros nutrientes que nos estamos excediendo para la salud del cerebro, qué cree que nos está faltando. Sí, uno se pregunta eso, es complicado, ¿no? Porque los, cómo el cerebro recibe los nutrientes y cómo los metaboliza para producir lo que necesita, pues es una gran pregunta en salud mental y en psiquiatría. Eh, y pues tú escuchas y lees a cantidad de información sobre cómo eso sucede y puedes, obviamente, en algunos casos, sacar conclusiones sobre cierto tipo de alimentación o de cosas que uno puede ingerir en la alimentación diaria que le pueden ayudar a producir esas moléculas que se usan en la transmisión nerviosa, por ejemplo. Pero todavía estamos un poco comenzando ese tema, ¿no? Porque fíjate que los remedios que se han descubierto para la salud mental a veces se han descubierto por pura eh, ¿cómo se dice? Casualidad, ¿no? Casi. Como coincidencia. Sí, Sí. exacto. Y entonces, el hecho es que hoy en día los médicos y los físicos, los científicos biomédicos tienen una serie de herramientas que podrían hacer mucho más descubrimientos en ese sentido, de poder saber a nivel molecular y neuronal qué es lo que produce un cierto comportamiento del cerebro. De acuerdo. Sí, además de la alimentación, la meditación, hay varios estudios que han corroborado pues, sus beneficios, ¿no? Que desde el punto de vista de las Sí, neurociencias, ¿por qué la meditación al parecer genera esas mejoras cognitivas y del estado emocional? sí, sí, eso también es muy interesante porque pues está cada vez más comprobado que la meditación es una herramienta muy útil para la mejora de la salud mental. Eh, y lo que yo pienso es que, claro, como hablamos antes, de que la manera como tú piensas sobre los hechos, que se llama comportamiento eh, cognitivo, eh, afecta tus circuitos. Entonces, inclusive, pues está viendo que ese funcionamiento de las neuronas en ciertos circuitos, uno puede mirar a nivel de las neuronas y las dendritas cómo crecen con ciertos experimentos de memorización o de entrenamiento y eso. Entonces, pues en ese sentido uno ve que esas mismas actividades pues hacen crecer las conexiones neuronales y cambiarlas. Entonces es muy interesante que eso se puede tratar de crear métodos para hacerlo en una manera positiva, ¿no? De acuerdo, sí. Y en temas más y filosóficos, si tuviera que dar un puntaje de 1 a 100 a la cantidad de libertad que tiene nuestro cerebro de pensar y sentir lo que deseamos, ¿cuál sería ese puntaje? Porque hay como esa duda en que el cerebro es realmente un ordenador biológico muy potente, con una capacidad de computación muy alta, y Sí. otros creen que no, que es una parte, digamos, de la conciencia, digamos, el órgano del cerebro, pero aquí hay algo más.
¿Cuál es su opinión al respecto? Sí. Bueno, yo creo que siempre hay yo diría un 20-30% de libertad en este sentido, en que, digamos, el cerebro sí está muy conectado y tiene muchas cosas ya almacenadas y que ha vivido en la vida anteriormente, pero siempre hay un cierto porcentaje de impredecible, de probabilidades, ¿no? Sí. Por razones inclusive cuánticas a nivel de las moléculas, ¿no? Que uno no puede de ninguna manera humana predecir todavía hoy en día. Entonces, hay ese tipo, ese es 20 o 30% como de libertad para escoger caminos. Yo creo, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y que se deben a esa característica aleatoria del comportamiento de las moléculas. Sí, en el tema de la física cuántica, eh, teniendo en cuenta la física cuántica, las propiedades del cerebro, eh, ¿qué podría explicar algunos fenómenos que se dan más extraños, digámoslo así, como por ejemplo sabemos el fenómeno de física cuántica a distancia, ¿no? Instantáneo, y otros, que quizás el cerebro tenga capacidades de ese tipo, teniendo en cuenta que la física cuántica hemos descubierto ese tipo de propiedades que no explicamos tan Sí, fácilmente, ¿no? sí, hay propiedades cuánticas en las moléculas que todavía se están estudiando y que eh, se pueden, por ejemplo, relacionar con transferencia de electrones, donde el electrón es al mismo tiempo una partícula y una onda, Ujú. y tiene unas capacidades de moverse entre las moléculas muy interesantes. Entonces, eh, eso hay que estudiarlo a nivel cuántico, ¿no? Porque el electrón se está aportando como una onda cuántica. Y eso sucede en todas las moléculas, en muchísimas moléculas del cerebro. Entonces, yo creo que ya hay mucho, mucho por donde se puede estudiar cosas nuevas. El tema de transferencia de electrones en las enzimas, por ejemplo, eh, está relacionado con eso. Y en el cerebro hay cantidad de enzimas de diferentes tipos y muchas tienen estos fenómenos donde hay, por ejemplo, transferencia de electrones o cosas que parecen ser conductividad en las proteínas, otro tipo de fenómenos que todavía falta mucho estudiar y que pueden de pronto dar mucha información en el futuro con su estudio, ¿no? Sí. Hay un experimento, no sé si, me imagino que lo conoce Germán, de doble rendija y el comportamiento de, pues, de las partículas, ¿no? De las ondas, dependiendo del observador. Eh, Entiendo que la conciencia tiene algo que ver en la manera en que cómo se comporta las partículas, dependiendo de si se observan o no. No sé si me explico. No sé si ha escuchado este experimento de doble rendija. Sí, bueno, ahí hay la interacción entre la percepción que tiene el cerebro del medio ambiente y lo que está sucediendo en realidad también. Y como hablábamos de los fenómenos cuánticos, pues hay preguntas de si pues eso puede suceder a nivel de esa interacción. La interacción de ondas y que son a la vez partículas, eh, pues eso sucede también en los receptores visuales del ojo, ¿no? Claro. Entonces, pues claro que uno se pregunta si hay ese tipo de interacciones a nivel de los receptores en la retina y si puede haber ese tipo de interacción al observar eh, ese tipo de fenómenos, ¿no? Esos han sido muy bien medidos en física, pero ya en la interacción del cerebro con los objetos que están visualizando ya sería más difícil tal vez medirlos, pero pues es parecido el fenómeno. Claro, porque entiendo que Entonces sí, hay una interacción hay una interacción de la conciencia con lo que está observando el ojo. claro, y la duda es cómo sabe esa partícula
que realmente está siendo observada por una conciencia y no por un aparato, y cómo eso hace que cambie su comportamiento. ¿Se sabe algo desde la ciencia realmente qué está pasando ahí? Sí, pues la partícula emite luz que llega al ojo en forma de fotones y los fotones interactúan con las moléculas del ojo. Entonces, pues ahí hay una interacción y el mismo ojo a su vez se ajusta a cómo le llegan esos fotones. Entonces, ahí hay toda una interacción que pues, en buena parte es parte de la acción del cerebro, ¿no? Mm, Pero también, pues, existe la parte objetiva del fenómeno. De modo que sí hay una interacción. Lo que habría que saber es hasta dónde va en el sentido de, sí, de interpretación de la medición o lo que estás viendo. claro. Ah, muy interesante. Y de lo que está surgiendo de investigación de aparatos que se están, o de filamentos que se están colocando en el cerebro para tratar de corregir lesiones, eh, ¿conoce alguna en especial que se esté investigando? Yo he escuchado de una que es Neurolink, que es una que Sí, está en fase de investigación, pero me imagino que hay más. ¿Cuál cree que va a ser el futuro sí, de esas investigaciones? hay mucha investigación en ese campo. Yo tenía un compañero allá en el NIH que ahora está en Texas y él hace esos microcircuitos que los implanta en el cerebro y los puede interrogar y manipular con campos magnéticos. Ese tema es muy interesante porque daría una manera de interactuar con el cerebro y poder ayudarle a corregir mal funcionamiento en el caso de enfermedades mentales. Y eso lo están empezando a hacer, ¿no? Mm. La pregunta es cómo realmente enfocar y lograr que los campos magnéticos penetren a donde uno desea y hagan el trabajo de corrección. Pero sí ya hay experimentos que se hacen, ¿no? Con pequeños circuitos electrónicos implantados en el cerebro para tratar de hacer ese tipo de cosas. Y la idea es pues corregir mal funcionamiento en el cerebro, ¿no? Sí, es prometedor, ¿no? Lo que va a surgir de soluciones para temas como, por ejemplo, eh, en consecuencias de ictus, ¿no? De muertes parciales de neuronas y cómo ojalá en el futuro Sí, sí. podamos dar una respuesta, ¿no? Sí, yo inclusive este tema sigo interesado porque yo lo hablé con un investigador que una vez me entrevistó allá en Nueva York y él lo que trabaja es en resucitación de pacientes que prácticamente tienen una muerte y lo resucitan, ¿sí? El cerebro está poco irrigado en ese momento, pero después los pacientes resucitan y pueden y tienen recuerdos, memoria de lo que sucedió en esos momentos. Entonces es muy curioso porque cómo pueden tener memoria de lo que está sucediendo en la sala de operaciones. Eh, entonces, pues es un tema apasionante y realmente sería interesantísimo poder, con estos aparatos que existen, estos pequeños, eh, digamos, circuitos electrónicos que se pueden poner en el cuero cabelludo o a veces poderlos implantar de alguna manera para tratar de ayudar a los pacientes que tienen diferentes ¿no? Enfermedades y problemas en el cerebro, ¿no? Sí. Con la investigación que está surgiendo de lo que es llamado inteligencia artificial, que también hay un debate si hay que llamarlo así o no, pero desde luego hay unos Sí, logaritmos muy potentes y una capacidad de computación que sorprende. Eh, Hay muchos trabajos que van a empezar a desaparecer, ya de hecho está sucediendo. ¿Qué posibilidad hay de que la tecnología ayude al cerebro o qué es lo que realmente deberíamos potenciar desde el punto de vista neuronal para realmente hacer lo que no va a ser poder reemplazado
por la inteligencia artificial. ¿Qué cree deberíamos fomentar más? Sí, sí, esa inteligencia artificial puede hacer, esos computadores tan rápidos pueden hacer una cantidad de cálculos, por ejemplo, numéricos, Mm, que, que el cerebro tal vez en cierto modo hace las computaciones, pero no tiene la precisión numérica que uno querría para ciertas cosas. Entonces, la interacción con estos computadores sería muy interesante en ese sentido, de que el cerebro es más un sistema interconectado, neuronas en paralelo, pero los cálculos numéricos que hace un circuito electrónico pueden ser mucho más precisos, ¿no? En ciertos casos para ciertas cosas. Entonces, esa interacción podría ser muy interesante y muy útil para ayudar al cerebro a hacer sus tareas mejor, sí. Bueno, pues Germán, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos comentas. Eh, ¿Algún otro mensaje para los que vean esta grabación que quisiera darnos a propósito de lo que ha podido investigar o algún consejo? Bueno, no, esto, pues yo sigo interesado en estos temas. En la Universidad de los Andes hay también profesores, investigadores interesados en estos temas que siguen trabajando en eso. Estamos trabajando en una serie de proyectos para poder hacer eso en Colombia y en conjunto con otros países, ¿no? Ellos tienen contactos en Estados Unidos y en Europa muy interesantes y nosotros seguimos trabajando en eso y tratando de aprender y de contribuir lo que más se pueda. Entonces, estamos siempre en disposición de recibir comentarios, sugerencias y consultas y lo que sea, porque nos interesa mucho el tema. A todos los que estamos involucrados ahí, departamentos de ingeniería eléctrica, ingeniería biomédica y ciencias biológicas. Hay una serie de temas comunes que nos interesan mucho entonces, en todo este tema de neurociencias en general. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Y bueno, pues que tengas un muy buen día y estamos entonces en contacto. Muchas gracias y a los que están también conectados. A ti, Jorge Enrique, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Enrique, por esta oportunidad y por esta conversación tan interesante. Y pues eh, quedamos en contacto, como te decíamos todos aquí en estas instituciones muy interesados en todo este trabajo. Y nos gusta mucho que podamos comunicarnos con otros que están interesados también.